Buenos días, ¿qué tal? Abrimos nuestras Biblias por el capítulo 5 a los Efesios. Capítulo 5 a los Efesios. Normalmente traigo mi Biblia al púlpito, pero ya es que necesito letra más grande. Esto es terrible. Esto ya no puede ser. Antes íbamos con aquellas Biblias pequeñitas y las leíamos, ahora ya no. Ay. Capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 1, leemos el versículo 1 y el 2, y luego nos pasamos al versículo 15 hasta el final, hasta el 33. Y dice lo siguiente, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué tal? ¿Bien? Esta mañana tenemos un tema interesante, un tema amplio, un tema difícil. No solo es difícil porque hay textos como este, que a veces son difíciles de interpretar, hay temas teológicos que a veces son complejos, hay temas que se debaten en teología de una manera importante. No solamente es complicado porque afecta a nuestra vida, si estás casado, si estás casada, pues te afecta, y si no lo estás y lo estarás, pues también, ¿vale? Y además afecta y de alguna manera ejemplifica muchos aspectos en las relaciones. Es también complicado porque nuestra sociedad de hoy en día, digamos que no tiene el mismo concepto del matrimonio que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y ya no te explico en la época de Jesús. O sea, hoy en día nacen más niños fuera del matrimonio en España que dentro del matrimonio. Imaginaos si ha cambiado la cosa. Un 53% de los niños nacen fuera del matrimonio, un 47% dentro, ¿no? Es un tema que además puede levantar ampollas, porque depende de lo que uno diga, cada uno está en su contexto, en su realidad, y a veces uno puede interpretar o malinterpretar lo que uno dice, y a veces uno tiene problemas. Yo recuerdo perfectamente haber tenido un problema con una pareja por una cosa que dije en Twitter, una frase que retuiteé que tenía mucha lógica, por lo visto, pero no para todo el mundo.
realmente es un tema difícil. ¿Sabes por qué es un tema difícil? Porque tengo que darlo yo. Y mi mujer está allí. Y tiene boli. Y memoria. Entonces, cada cosa que yo diga, pues igual... Oye, yo tengo una racha de 25 años sin dormir en el sofá. No quiero romperla hoy. Pero mi mujer es muy buena, ¿vale? Entonces no va a pasar nada. Pero, bueno, está ahí la cosa, ¿verdad? Ya sabéis la anécdota de aquel predicador que sale de predicar de la iglesia, le dice, cariño, dice, ¿cuántos buenos predicadores hay en la iglesia? Dice, uno menos de los que te piensas, cariño. Uno menos de los que te piensas. Pues eso puede pasar hoy, así que esperemos que no ocurra, ¿no? Cuando tocamos el tema del matrimonio, igual a alguno le gustaría que utilizáramos algún texto de estos como ese texto fantástico que dice que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, ¿no? Porque hay muchos hombres a los que les encanta mandar, les encantaría mandar, ¿no? Es ahí lo que decía aquel humorista, que de todos los superhéroes de Marvel y de DC Comics y que salen esto en las películas, el más inverosímil, el más imposible de todos es Linterna Verde. Porque Superman, bien. Batman tiene dinero, bien. Pero un tipo que se pone un anillo porque tiene un anillo, tiene poder, dice, eso no lo ha visto un hombre casado en la vida. No hay un hombre con anillo que tenga capacidad, que tenga poder, ¿no? Yo tenía un profesor en el seminario, Eugenio se llama, que un día en clase me dice, Samuel, el País Vasco es un matriarcado, porque allí mandan las mujeres. Porque son pescadores, los maridos se van 3 meses a pescar y las mujeres gobiernan la casa. Y yo dije, Eugenio, eso pasa en todo el mundo, solo que los vascos se han dado cuenta. Es lo que hay, así que, por si acaso yo voy a decir mi versículo de referencia en mi casa. Si no lo has anotado nunca, si no lo has subrayado, toma boli, búscalo, es Génesis 21:12. Y allí dice claramente, el Señor habla con Abraham y le dice, todo lo que dijere Sara, hazle caso. Está allí, no lo he puesto en un marco, pero un día de estos tengo que ponerlo en un cuadro, ¿vale? Todo lo que diga Sara, oye, escucha lo que dice, que algo tendrá que decir. Y, oye, de momento funciona muy bien, porque, oye, lo que digo, tengo 25 años sin dormir en el sofá, lo que no me quita que eso se pueda perder, ¿no? Pero bueno, esta mañana vamos a ver un par de cosas, algunas más complicadas que las otras, algunas más sencillas que las otras. Unas tienen que ver con la base bíblica acerca de lo que es el matrimonio. ¿Qué quería Dios con el matrimonio? ¿Qué quería Dios con el ser humano, verdad? Y también, de alguna manera, la parte práctica. ¿Cómo ponemos eso en práctica? Y estos versículos que hemos estado leyendo tienen un poco que ver con las dos cosas, ¿verdad? Tienen que ver con un poco la parte teórica, la parte teológica, la parte de lo que Dios quiere hacer con el ser humano y que también con la parte de cómo expresamos lo que Dios quiere en nuestra vida práctica. Y a veces es muy difícil, porque entre otras cosas somos pecadores. Y yo no sé vosotros, pero no hay ninguno perfecto, excepto mi mujer, que para mí es perfecta. ¿Vale? Pero aparte, ninguno, ¿verdad? A fin de cuentas somos pecadores viviendo bajo el mismo techo. Y eso nos complica un poco la cosa. Así que la primera cuestión, el tema de la base bíblica, tenemos que ir a Génesis capítulo 2. Ya Eliseo la semana pasada, hablando de la amistad, se refirió a ese pasaje. Nosotros también tenemos que volver a ese pasaje porque lo que hemos leído en Efesios 5 se refiere a Génesis 2, cuando dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Y eso es Génesis capítulo 2. Y si vamos allí, desde el versículo 18, encontramos lo siguiente, ¿no? Que también leyó Eliseo Casal la semana pasada. En el capítulo 2 y versículo 18 dice que el Señor ve al hombre, al principio del capítulo 1 Dios dice que hace una cosa y dice que era todo bueno, ¿sí? Y todo era muy bueno, y todo era bueno, pero cuando llega al final dice que todo era bueno, ¿en qué? En gran manera. Pero como que es un texto hebreo y los hebreos les encanta repetir las cosas, el paralelismo hebreo consiste en eso, en el capítulo 2 nos aclara que había algo que al principio no era tan bueno, ni bueno en gran manera. Había una cosa, de hecho, que no era buena. Dice que Dios mira y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Lo veis ahí en el versículo 18? Capítulo 2 y versículo 18. Y hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta en esos versículos. La primera es el concepto bueno. No es que haya algo que sea malo, sino que el hombre solo no cumple la función para la cual ha sido diseñado. ¿Y cuál es esa función? Porque cavar el huerto puede cavarlo, y limpiarlo también, y cuidar del jardín puede.
Pero hay algo del propósito de Dios para la humanidad que el hombre solo no puede, no cumple, no llega, no alcanza. Y es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y tiene que expresar cómo es Dios. Y solo no puede. No puede. Y entonces Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Y, escucha, durante años, algunas personas han entendido que el que ayuda es menos importante del que es ayudado. Hay una expresión ahí muy bonita que es Ezer kenegdo. ¿A que lo habéis escuchado alguna vez? Ezer kenegdo. Ezer es ayudador, el que ayuda. Y, por ejemplo, se dice de Dios que Dios es nuestro ayudador. Por ejemplo, se dice en los Salmos, ¿verdad? Que Dios es el que nos ayuda. He aquí, Dios es el que me ayuda. Salmos 54, versículo 4. Y no diríamos nunca que Dios es inferior a nosotros, ¿a qué no? Ni se nos ocurriría. Al contrario, está por encima. Así que, de hecho, si no fuese por la mujer, el hombre no podría cumplir el propósito de Dios para la humanidad. ¿Sabes tú? Las cosas. Y hay una segunda palabra que es idóneo. Idóneo, kenegdo. Que tiene varios significados que son muy interesantes. Uno es estar delante del otro. El que te mira cara a cara. Otro es el que se te opone. Y alguno dirá, esa es mi mujer. No. Aquí, ¿sabéis aquello de el hierro se afila con hierro? Ahí está el concepto, ¿verdad? Otro de los significados de esa palabra es la persona que está cerca tuya. Y el último significado es el homólogo, aquel que se adapta perfectamente a ti, aquel que te complementa perfectamente. Y esa es la idea. Esa es la idea. Dios creó a alguien que se adaptara perfectamente a Adán. Y ella fue Eva. De tal manera que Adán la mira y dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y de esa manera la humanidad puede expresar algo que no podía expresar si no existiera el hombre y la mujer, que es la comunión, intimidad, profundidad de amor y de relación que hay en el seno de la Trinidad. Es así. La comunión íntima, exclusiva, que se da en el seno de la Trinidad. Un concepto interesante, por cierto, en el Nuevo Testamento que refleja este concepto de Ezer kenegdo, lo encontramos en Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba, y esa palabra es frente a frente con Dios, en intimidad, en comunión íntima, profunda, eterna, y era Dios, ¿verdad? Esa comunión íntima entre el Padre y el Hijo, eterna. Eso es lo que nuestros matrimonios deberían reflejar, o deberían aspirar a reflejar. Por eso es tan importante que un creyente se case con un creyente, porque si no es imposible, ¿verdad?, reflejar esa faceta. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Total y absoluta identificación. Y ahí encontramos esa frase que parece como insertada en el texto, ¿os habéis dado cuenta? Porque lo que dice antes, lo dice Adán, es fácil, ¿no? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, mujer, Isha, porque ha sido tomada del Ish, del varón, ¿verdad? Y dice, por tanto, dice, ¿quién ha puesto este texto aquí? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que está sucediendo en este pasaje no es que esté profetizando ni anticipando lo que ocurrirá de manera natural, ¿no? Cuando tu niña dice, no tengo hambre, ¿qué tú qué dices? Ya comerá. ¿Le estás ordenando que coma? No, estás diciendo, vamos, tarde o temprano, por mucho que diga que no come, el fuet cae, ¿no? O la verdura. Si no es por la mañana, por la tarde, si no por la noche, pero al final esto se lo comerá. Estás profetizando lo que va a ocurrir porque si no... Pero en el griego, en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a este pasaje, el futuro adquiere una fuerza de imperativo. Esto es lo que debe ocurrir. El hombre debe dejar a su padre y a su madre, debe unirse a su mujer y debe ser una sola carne. Es a lo que debemos aspirar como matrimonios, ¿no? Y de hecho, cuando Jesús está citando estos pasajes,
está haciéndolo en contra de la idea que era general en su región, en su época, que es que un hombre podía abandonar a su mujer por cualquier motivo, por hacerle la comida con demasiada sal. Vete con tu madre. Y muchas veces lo hacían porque le gustaba la vecina, y como no podían casarse con la vecina, decían, bueno, me libro de mi mujer y ahora ya soy libre de casarme con la vecina. Y cuando se hartaban de la vecina, pues oye, has vuelto a hacer la comida, te has quemado los macarrones con tu padre, y a buscar la siguiente. Esto pasaba, y Jesús le dice, no se os ocurra. Esto no es lo que Dios quería desde el principio. Lo que Dios quería es que nuestros matrimonios fuesen un lugar donde el amor, donde la gracia, donde el respeto, donde todo lo que Dios es, se mostrara en bendición. A veces no, pero es lo que Dios quiere, ¿verdad? De tal manera que el mismo Génesis nos enseña cuál es el principio de la crisis del matrimonio. Es el pecado. Ese es el principio de todo. Cuando Adán le dice a Dios, oye, la mujer que tú me diste. Antes de eso estaban desnudos y no tenían ninguna vergüenza. Había intimidad, había comunión, había respeto. Pero en cuanto se rompe, hay miedo, hay desconfianza, hay reproche. Ahí está el principio de toda la crisis del matrimonio. Se esconden, sienten vergüenza, sienten miedo. Pero el matrimonio es, y por eso hemos puesto el título Cosa de Tres, porque es un pacto delante de Dios. Da igual si es civil que si es religioso. Escucha, cualquier cosa a la que tú te comprometes delante de Dios. Dios es testigo de cualquier cosa que tú dices, de cualquier cosa que tú afirmas. Dios es juez de todo lo que digas, porque de toda palabra ociosa que diga el hombre, que dice en el texto, que tendrá que dar, ¿qué? Cuenta delante de Dios, ¿no? De tal manera que incluso en Eclesiastés, ¿no? Hay un momento que dice, oye, cuando vayas a Dios, estate calladito, porque es mejor que no prometas, que prometas y ¿qué? Y no cumplas, porque Dios no da por inocente al culpable, ¿verdad? En Malaquías hay un texto que es fantástico. Les dice, tú fuiste infiel a la mujer de tu juventud, fuiste infiel a la mujer de tu pacto. Porque el matrimonio es un pacto delante de Dios. Un pacto delante de Dios. Igual que el pacto noético, igual que el pacto abrahámico, igual que el pacto mosaico, igual que el pacto davídico, igual que el nuevo... Eso es un pacto delante de Dios. Y en cada pacto Dios se compromete como garante, ¿verdad? Pero como decía, el pecado afecta. De tal manera que cuando Jesús está enseñando eso, en el capítulo 19 de Mateo, los discípulos le preguntan a Jesús, oye, ¿esto es así? ¿Esto es así, que no podemos divorciarnos por cualquier motivo? Y dice, sí, claro. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, entonces, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Dice, mejor me quedo soltero, porque ahora están ya todos casados. Porque Jesús les dice, oye, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y cuando Moisés permitió que os divorciarais, lo hizo porque sois gente de corazón duro, que no podéis perdonar. Queréis que Dios os perdone todo, pero no estáis dispuestos a perdonar la más mínima cosa. El matrimonio debe expresar la unidad, la comunión, la relación íntima que hay en el seno de la Trinidad. Jesús transformó el significado del matrimonio no solo con sus enseñanzas, sino con su ejemplo de vida. Y eso es lo que encontramos en Efesios capítulo 5. Fijaos en este pasaje, porque es fantástico y es a donde vamos a estar un poco centrados en esta mañana. Fijaos un poco en la estructura, porque es un pasaje que acostumbra a interpretarse mal, y cuando las cosas se interpretan mal, pues traen algunos ciertos problemas, ¿verdad? Y vamos a ver si podemos interpretarlo bien y ver qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través de este pasaje. Fijaos en el texto. El texto tiene un encabezamiento. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y como Cristo nos amó, andad en el amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el encabezamiento del pasaje. Tenemos que ser imitadores de Dios,
tenemos que andar en el amor como Cristo también nos amó. Y cuando llegamos al capítulo 15, nos dice que andemos con diligencia, que miremos con diligencia cómo andamos. ¿Cómo andamos? En amor, lo que nos ha dicho en el versículo 1. Esa es la experiencia, ¿vale? Y ahora nos dice, hay 3 ejemplos aquí. 3 ejemplos importantes. No seas tonto, no seas necio. Sino, ¿qué? Sabio. No seas, ¿qué? Insensato. Sino, ¿qué? Entendido. Y no te dejes controlar por el vino, sino que te dejes controlar por ¿quién? ¿Por quién tienes que ser lleno? Por el Espíritu Santo. Estos son los contrastes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo debemos andar para ser imitadores de Cristo? Pues mira, no siendo necios, no siendo insensatos, no emborrachándonos, dejando que el control de nuestra vida lo tome el alcohol, sino siendo sabios, siendo entendidos de cuál es la voluntad de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Ahora, ¿cómo se expresa la llenura del Espíritu Santo? Pues lo utiliza 5 participios. 5 participios. Hablando, está ahí en el versículo 19, cantando, alabando, dando siempre gracias a Dios y sometiéndoos los unos a los otros. ¿Cómo se expresa la plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente? Pues con una vida de alabanza, de adoración, de seguimiento del Señor y de sometimiento los unos a los otros. Y a partir de aquí hay unos ejemplos acerca de qué es eso de someterse los unos a los otros. ¿Vale? Y el primer ejemplo es la mujer. Fíjate que en el versículo, en tu Reina Valera pone, las mujeres se sometan a sus propios maridos. ¿Lo pone ahí? ¿En tu Biblia lo pone ahí? ¿Lo pone ahí en tu Biblia, en Reina Valera? Bueno, se sometan, estén sujetas, las casadas estén sujetas, no está en ningún original, ¿vale? Está implícita en la frase, la toma de la primera frase, ¿vale? Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, los unos a los otros, ¿vale? Los unos a los otros, y dice, y las mujeres a sus maridos. Las mujeres a sus maridos. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que el marido manda? No, es que... Espera. En la antigüedad, la familia era muy importante. Ahora también. Pero antes, los padres mandaban mucho. Hasta después de casados. Sí. El patriarca mandaba hasta la 2ª, 3ª y 4ª generación, porque los tenían todos bajo el mismo techo. Cuando hablaba el abuelo, escucha, se levantaba hasta el bisabuelo, hasta el bisnieto se levantaba. Eso no. Yo a mi abuelo le hablaba de usted. Y seguro que algunos de vosotros también le hablabais de usted a vuestros abuelos. Yo a mi bisabuela le hablaba de usted. Y cuando hablaba la bisabuela, no se movía, vamos, o sea. Y la cuestión es, ¿dónde está tu fidelidad cuando estás casado? ¿A quién tienes que estar agarrada? ¿A quién le debes fidelidad cuando estás casado? ¿A tus padres? ¿A tu trabajo? Evidentemente al amante no. Pero hay muchas cosas que pueden impedir que la relación de intimidad se desarrolle. Y dice, no, escucha, si estás casado, estás sujeto a tu marido, no a tus padres, no a tu trabajo. A veces es inevitable. No a un montón de cosas que suceden en la vida, no a la opinión de los demás, sino a la persona con la que estás casado. Eso funciona en el sentido contrario, en el sentido del hombre a la mujer, igual. Escucha, si estás casado, la opinión de tu mujer vale más que la de tus amigotes, ¿eh? Cariño, es que no puedo hacer esto porque voy a salir con los amigos a tomarme una cerveza. No. Ni hijos. Una de las cosas que tenemos que recordar siempre es que estamos casados el uno con el otro, no con nuestros hijos. Y a veces los hijos nos ocupan el tiempo, ¿verdad? Y las energías, y nos drenan hasta el alma, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero un día volarán, Dios quiera, que no se queden hasta los 40, y con quien te quedas en casa es con aquel con el que te casaste, ¿eh?
Es aquella con la que te casaste, ¿verdad? La idea de estar sujeto no implica inferioridad, no implica opresión, implica unidad, implica cooperación, implica apoyo, implica respeto. De eso está hablando el texto. Por eso el resumen del final, el último versículo es que las mujeres respeten a sus maridos. Porque los maridos necesitan ser respetados. ¿Habéis visto? ¿Visteis aquello? Bueno, esto ya es de boomer total. ¿Os acordáis de Matrimoniadas? De Pepa y Abelino. Igual el título de Matrimoniadas no, pero de Pepa y Abelino esto se acuerda hasta el tato, ¿verdad? Cuando él decía, buenas noches, y él decía, ojalá te mueras. Qué gags aquellos, ¿eh? De los recién casados, los que llevan 20 años casados, los que ya los abuelos. Pues lo que hacía era Pepa y Abelino, justo lo contrario. Y la razón dice que es que el esposo es la cabeza. Y ¿sabéis? Esta es una expresión que es una pelea continua entre teólogos, porque no nos ponemos de acuerdo en qué significa. ¿Sabéis? Porque para algunos significa jerarquía, gobierno. Para otros significa origen. Para mí, significa tomar la determinación de ser de bendición, de cuidar, de proteger, de amar. Porque cuando se refiere a los maridos, no le va a decir a los maridos, maridos, gobernad bien con justicia y equidad en vuestras casas. ¿A qué no le dice eso? Si ser cabeza tuviese que ver con eso, con jerarquía, le diría, pues gobierna bien la casa. Pero no habla de eso el texto. ¿Te das cuenta que no habla en ningún caso de eso? De hecho, no presenta a Cristo aquí, en esta frase, como Señor, sino que lo presenta como Salvador. Fíjate ahí. Fíjate en el versículo. Sí, mírate, a ver si lo encuentro. Fíjate. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Oye, respeta a tu marido, aférrate a tu marido, porque él quiere lo mejor para ti. Algunos dirán, ¿no conoces a mi marido? Lo que debería ser. Lo que debería ser, ¿verdad? Lo que debería ser. Fíjate lo que dicen los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No se le pide que gobierne, se le pide que se entregue como Cristo se entregó. El amor del marido hacia la mujer y de la mujer hacia el marido debe ser un amor sacrificial. Cristo se entregó. Debe ser un amor protector. Él cuida de su iglesia. Debe ser un amor proveedor, que incluye... Hay un teólogo que decía que igual Dios no creó el matrimonio para que fuéramos felices. Igual creó el matrimonio para hacernos santos. Yo espero que las dos cosas. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que el matrimonio es una escuela de santidad. Es una escuela de santidad. ¿Sabes aquel que dice que va al pastor y dice, pastor, dice, yo me gustaría ser cristiano, pero no sé cómo arrepentirme y pedir perdón? Dice, tú cásate, que tarde o temprano, igual te arrepientes, pero pedir perdón, ¡oh! Esto seguro que aprendes si estás casado. ¿Verdad? Es una escuela de gracia, de misericordia. Tenemos que aprender a ser como Jesús. Y qué bueno tener a alguien en quien apoyarse en este mundo. Qué bueno tener a Dios también en medio del matrimonio para apoyarnos en Él. Qué bueno poder tener la objetividad de la palabra de Dios para decidir quién tiene razón en muchos temas. Porque uno se puede poner el cabezón, pero... Qué bueno tener el ejemplo de Jesús. ¿Cuántas veces uno se emperra en decir, no, pues no voy a pedir perdón? Pues si Cristo te perdonó antes de que cometieras cualquier otra cosa, ¿cómo no vas a perdonar tú? Lo interesante de este pasaje es que presenta al matrimonio como un ejemplo del Evangelio, como un ejemplo de la relación entre Cristo y su iglesia. Es un pasaje tremendamente profundo. ¿Ya son y 38?
Madre mía. Ay. Ay. Es un pasaje tremendamente... Fijaos en lo que dice este pasaje. Fíjate el versículo 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Dónde hemos leído eso esta mañana? En Génesis capítulo 2. Está diciendo, de la misma manera que Dios creó a Eva para compenetrarse con Adán, Cristo ha creado una iglesia, que es su propio cuerpo, con la cual se identifica en profunda y eterna comunión. Oh, si nuestros matrimonios pudiesen expresar eso al mundo, ¿verdad? El compromiso que tiene Cristo con su iglesia es el mismo compromiso que tenemos que tener nosotros con nuestros cónyuges. Pero todo eso, y ahí está el punto en este pasaje, es imposible si no somos llenos del Espíritu Santo. Porque todos estos ejemplos vienen a beber de esa idea principal de sed llenos del Espíritu Santo. Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu Santo se da en tu vida. Y entonces tú eres una persona con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es muy fácil respetar a alguien así. Y es muy fácil amar a alguien así. Pero cuando no está lleno del Espíritu Santo, entonces las obras ¿de quién se manifiestan? A ver, Gálatas 5, ¿de quién se manifestarán las obras? Igual de la carne, ¿verdad? Está allí el capítulo 5. Y entonces lo que se da es... Mira, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas... Dice, madre mía, ¿quién va a vivir ahí? ¿Quién va a vivir ahí? Imposible. Necesitamos que Dios obre en nuestra vida para que el propósito de Dios para el matrimonio se dé en nuestra vida. Si se da la plenitud del Espíritu Santo, si dejamos que Dios obre en nuestra vida, todo será mucho más fácil. Y si no, es imposible, ¿verdad? Se acaba el tiempo. Déjame algunas aplicaciones prácticas si es posible. Primera, decide cuidar cada día tu matrimonio. Mi mujer va a tomar nota de esto. Me va a pedir la lista luego. Decide cada día cuidar tu matrimonio. Un matrimonio no se sostiene solo. Cada día debemos decidir cuidar, proteger, cultivar nuestra relación. Debemos cuidarlo principalmente viendo qué podemos mejorar nosotros. Porque el pecado nos hace ver mucho el problema de los demás, ¿verdad? Es que el otro no... Es que la otra... Es que tú no conoces a mi mujer. Empieza por ti. Da el paso del ejemplo. Segunda cosa, habla bien de tu pareja, habla bien de tu cónyuge, habla bien de tu mujer, habla bien de tu marido. Yo le digo a mi mujer muchas veces, alguna vez se lo he dicho, el subconsciente no entiende de bromas. Lo voy a repetir. Tu subconsciente no entiende de bromas. Si un día dices tonto de broma, acabas diciéndolo de verdad. Acabas diciéndolo de verdad. Y yo a veces he tenido conversaciones con algunos creyentes que me hablan de su mujer o de su marido y he dicho, así es muy difícil. Así es muy difícil. Si tenemos ese concepto, ¿no? No, busca construir en vez de destruir, ¿no? Tercera, protege tu matrimonio de influencias externas. El trabajo, la familia extendida, las amistades. Ahora voy a decir el teléfono y mi mujer va a hacer así. Porque hoy en día el teléfono nos ocupa mucha atención, ¿verdad? Mi mujer lleva algunos días diciéndome, oye, hasta que yo no salga a las 7:40 por la puerta de la mañana para irme a trabajar, no abras el móvil. Porque no te enteras luego de lo que estoy diciendo. Sin móvil igual tampoco, ¿vale? Porque los hombres somos como somos, ¿vale? Pero con móvil menos. Con móvil menos. Así que busquemos proteger nuestro matrimonio de influencias externas, de amigos, de amistades que igual no son convenientes, ¿verdad? No permitas que el resentimiento se acumule. Es más fácil acostumbrarse a pedir perdón. Es más fácil ofrecer gracia y misericordia antes de que el corazón se vuelva duro y todo sea muchísimo más complicado.
Recuerda que tu matrimonio es un pacto delante de Dios, que Dios está ahí presente. Gracias a Dios que Dios está ahí presente, ¿verdad? Ama con acciones y no solo de palabra. Eso también está muy bien. Eso nos puede ayudar, ¿verdad? Cultivemos una actitud de respeto. Cuidemos la unidad emocional del matrimonio. Génesis nos dice que seremos una sola carne. Como Dios es uno, nosotros también somos uno. Debemos buscar esa unidad. Ofrece la misma gracia que recibiste de Cristo. No compares tu matrimonio con el de otros, compáralo con la palabra. Si tienes que compararlo con alguien, compáralo con la palabra, porque Dios tiene un plan para cada persona, un camino para cada persona, a través del cual quiere hacernos como Cristo. Compara tu matrimonio con la palabra, que la palabra sea lo que ilumine nuestro camino. Y ora regularmente por tu cónyuge, ora por tu marido, ora por tu mujer. Recuerda que tu matrimonio es un sermón. El primer sermón que van a escuchar y atender tus hijos, tus vecinos, la gente que te rodea. Aquello que hace creíble el Evangelio, ¿no? Digamos que el matrimonio es cosa de tres. Tú, tu cónyuge y Dios. Y es genial que Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él nos ayude. Que el Señor los bendiga.